A continuación, invitamos a Alejandra Jorge a presentar su ponencia La práctica de la interpretación consecutiva para principiantes. Alejandra Jorge es traductora literaria y técnico-científica del inglés y profesora de inglés egresada del IES en Lenguas Vivas J.R. Fernández de Buenos Aires, Argentina. Es licenciada en inglés con propósitos específicos por la Universidad KS. Realizó cursos de posgrado en Auckland, Nueva Zelanda. Fue profesora de Introducción a la Traducción Técnica y de Introducción a la Interpretación en el IES y es miembro organizador y coordinadora de la Comisión de Elaboración de Posgrado en Interpretación para la misma institución y la carrera de Traducción en Inglés de esta misma entidad. Trabaja desde hace casi 30 años como traductora e intérprete independiente para algunas de las empresas e instituciones más reconocidas de Argentina. Alejandra es la presidenta actual de FIT Latam, el centro regional de la FIT, Federación Internacional de Traductores, y desde el 2017 es miembro del Consejo de la FIT y copresidenta de la Comisión Especial de esta organización sobre educación y desarrollo profesional. Bienvenida. Buenos días a todos y todas. Figurita repetida, me vieron ayer, me van a ver hoy. Bien, vamos a hablar entonces, a partir de lo que planteó Marcos, me voy a concentrar en la interpretación consecutiva. Algunos consejos van a ser para los alumnos, otros van a ser para actividades que pueden hacer los docentes, ¿sí? Así que bueno. Cuando uno habla de interpretación, se tiende a pensar en la interpretación simultánea, se tiende a pensar en el glamour. Y la consecutiva, de algún modo, es considerada la hermanita menor de las modalidades de interpretación. De hecho, muchos colegas, por lo menos en Argentina, cuando uno ofrece trabajo, los trabajos de consecutiva muchos no los quieren aceptar. Es cierto que la cabina ofrece protección, desde la protección física de la cabina. Uno está en una especie de pecera con un vidrio separado. La cabina suele estar ubicada al fondo del recinto o en el costado. Tengo un colega, como bien dijo Marcos, al cual yo puedo recurrir. Tengo un botón que a veces se llama cough button o silent button, que puedo apretar no solo si me agarra un estornudo o si voy a toser, sino para decir, ¿qué dijo? Porque no le entendí. Puedo tener el glosario a mano, puedo tener la tableta, puedo tener mi computadora. Entonces tengo mucha protección. En la consecutiva, cuando el orador terminó, el que pasa a ser el orador, como en este caso, es el intérprete. Y ahí ya no hay red que valga. Por supuesto, la consecutiva y la simultánea no se utilizan en las mismas situaciones. En general, se utilizan cuando hay 2 o 3 interlocutores o cuando hay pocas personas. Puede suceder, por ejemplo, en reuniones de gala, que haya 1 o 2 oradores y que sí haya 100 personas, pero no suele ser lo común. Y acá puse en otro color 3 instancias que difieren un poquitito de las otras en las cuales se usa consecutiva. No tenemos tiempo para hacer ida y vuelta, así que les voy a ahorrar el estrés de contestar, pero en general las incluí porque en toda situación de interpretación hay 3 elementos: el orador, el interlocutor, que a veces va a ser de orador, y el intérprete. En estas se suma un 4º elemento, que es la prensa, los medios, las cámaras, los periodistas. Entonces, siéntanse libres de sacarle fotos a lo que quieran. De cualquier manera, en la última slide va a aparecer mi dirección de correo electrónico, así que si después quieren me escriben y me la piden. Sino que no se gasten escribiendo todo, ni si no pueden tomar nota. Les decía, en este caso se suman los medios. Y muchas veces los medios no son solamente medios que hablan inglés o español, como sería mi caso, sino medios de otros, alemán, que quieren escuchar la versión, entre comillas, oficial, es decir, quieren escuchar al orador, y no hacer una mediación de la mediación cuando está el intérprete. Y por supuesto, en este caso,
piensen, no sé, en la visita de un presidente extranjero, quieran escuchar la palabra, la voz del presidente. En esos casos se usa consecutiva. Ahora hay algo que hay que destacar, que a veces los clientes no saben. La consecutiva casi duplica el tiempo que se necesita para un evento. Entonces, muchas veces nos toca a nosotros indicarle al cliente que la mejor forma de organizar su evento va a ser utilizar simultánea y no consecutiva, ¿sí? Como dije entonces, no hay red. Y ustedes se preguntarán, pero ¿y entonces por qué esta mujer que es masoquista, por qué es tan fan de la consecutiva? Pues yo les voy a explicar por qué. Lo primero es el orador. Yo me voy a sentar o me voy a parar al lado del orador, a la derecha o a la izquierda. Eso lo va a decidir el orador porque depende de qué lado escucha mejor. No todos escuchamos igual, el orador tampoco. Puedo repreguntar si es necesario, me puedo reír, puedo hacer comentarios, ¿sí? Puedo conocerlo mucho más, cosa que si estoy en la cabina es muy poco probable que pase. Tengo contacto directo con el público, como me está pasando con ustedes. El contacto con el público directo genera energía. La energía va y vuelve. Entonces yo puedo ver si ustedes me están mirando y están haciendo esto, o me ponen cara de... Eso no quiere decir que yo como intérprete vaya a cambiar lo que digo, pero sí va a cambiar cómo lo digo. Marcos algo mencionó de volumen y demás, que yo sobre eso voy a volver, pero lo que yo necesito es que el público me preste atención, no porque yo estoy hablando, sino porque lo que yo estoy diciendo es lo que dijo el orador, que es lo que ustedes tienen que entender. Entonces, a mí ese contacto con el público me gusta. Toco mi propio tambor. Cuando me tocó hablar a mí, hablo yo. En simultánea, valga la redundancia, debo ir en simultánea. Siempre hay una demora de 10 segundos, 9 segundos, 12 segundos, pero tengo que ir al ritmo de. En cambio, yo no. Si el orador habló 8 minutos, yo puedo hablar 10, puedo hablar 12, puedo hablar 7. Depende cómo arme mi discurso, voy a hacer una cosa o voy a hacer otra. Ahora bien, el intérprete va a su propio ritmo y nosotros después vamos a hablar de ciertas características que tiene que tener lo que hace el intérprete, lo que dice el intérprete. Estoy mucho menos pegado o pegada al discurso original, con lo cual tengo muchas menos probabilidades de meter cognados falsos o de usar siempre la misma palabra. Si el orador dijo approach, lo primero que sale es enfoque, pero yo puedo hablar de perspectiva, puedo hablar de punto de vista, puedo hablar de análisis, puedo no decir nada, porque en mi discurso esa palabra cambió y ya vamos a ver cómo. Por contrapartida, tengo más tiempo para encontrar, como se dice en francés, le mot juste, ¿no? Esa palabra ahí elusiva que quiero buscar. Mientras el orador habla y yo estoy tomando mis notas, yo por lo menos tengo como práctica hacer un círculo en palabras que me interesa destacar o en términos que quiero buscar. Entonces puedo ir pensando cómo voy a mejorar, si se quiere, lo que yo voy a decir. Y antes Marcos habló esto de tomar nota, que es uno de los principios de Rosin, que es el método, digamos, que básicamente usamos, les diría el 99,9% de los intérpretes. El primer principio de Rosin, que es el primer principio de la traducción, en realidad, es ideas antes que palabras. Y si yo puedo usar ideas antes que palabras, yo puedo decir lo mismo de distintas maneras. Yo podría decir, hay sol, no voy a usar suéter. No voy a usar suéter porque hay sol. Hace calor, mejor el suéter no. Y puedo seguir, ¿sí? Inventando. Entonces, bueno, inventando, pero creando. Con lo cual no tengo un orden fijo para mi discurso que sí a veces hago en simultánea. Si no les vendí consecutiva con esto, me rindo. Pero sí, por eso soy fan. Yo uso la palabra instrumentos, no sé si es la mejor palabra, a lo mejor ustedes después me pueden sugerir otra, pero yo creo que hay instrumentos que tenemos los intérpretes de consecutiva, algunos son propios y otros son accesorios. Voy a empezar por los propios. Lo primero
que tiene que tener un intérprete, sea simultáneo, sea consecutiva, pero sobre todo en consecutiva porque está más expuesto, es temple. Presencia, no buena presencia, de la que también habló Marcos, esto de estar vestido para la ocasión. En mi caso yo no estoy vestida para la ocasión, porque tengo esto, por ejemplo, que hace ruido, pero bueno, hoy no actuaba como intérprete. La idea es no mostrarse nervioso. Si yo me pongo nervioso, empiezo a trastabillar y demás, pierdo confianza. Y no solo pierdo confianza en mí, sino que va a perder confianza en mí el orador y va a perder confianza el público. Lo primero que tienen que saber ustedes es cómo se manifiesta en cada uno de ustedes los nervios. Me pongo colorado, me sudan las manos, empiezo a trastabillar, se me seca la boca. Tengo varias técnicas o estrategias para contarles. La primera, siempre que me toca hablar, yo tengo una lapicera en la mano. ¿Qué hago con la lapicera? La aprieto, trato de no romperla, pero la aprieto y todos los nervios van ahí. Ustedes no se dan cuenta si yo la estoy apretando mucho, la estoy apretando poco. No estoy hablando del momento en el que tomo notas, sino del momento en el que me toca hablar. ¿Sí? ¿Está claro? Esa es una. La otra, que también la usó Marcos antes. Tomen agua. 3 cosas. Una, no tomen mucha agua porque si no les va a agarrar ganas en el baño y no nos podemos ir. 2, el agua además libera estrés. 3, el solo hecho de que yo en realidad no abrí la botella, pero puedo abrir la botella, servirme el agua y tomar el agua, hace que el cerebro se relaje, se olvide de lo que está pasando y el movimiento físico permita que yo pueda seguir. Otra cosa, que también lo dijo Marcos, tengo que aprender a respirar. Tengo que hacer ejercicios de respiración y ejercicios de relajación. Todas mis clases, todas mis clases de interpretación empiezan con ejercicios de respiración y de relajación. ¿Por qué? La respiración es importante porque en general nosotros tendemos a respirar hasta acá. Entonces en algún momento me voy a cansar. La respiración tiene que llegar hasta acá. Miren cómo. Es un ejercicio muy fácil. No se van a poner a hacer flexiones de yoga antes de empezar a interpretar, aunque bien podrían. Pero miren. Primero me voy a poner acá. Inspiran siempre por la nariz y van a alargar por la boca. Y me voy a poner de perfil para que miren. Otros 4. Largo. Cuatro inspiro, 4 llevo y pónganse la mano acá para sentir que llevaron el aire ahí. Pruébenlo. Inspiro por la nariz, 4. Llevo a la panza. Largo. Cuanto más largo, más me relegue. No hagan esto, porque si levanto los hombros me estoy tensionando. Hay otros ejercicios que pueden hacer que tienen que ver con relajar el cuello. Y hay otros. A ver, ¿cuál es la parte del cuerpo que más movemos los intérpretes? La cara y las manos. Bueno. Ejercicios para relajar la mandíbula. Son estos ejercicios que yo les doy, son los mismos ejercicios que les enseñan a las personas que van a trabajar en la radio, ¿sí? A los locutores de radio. Entonces, para trabajar los músculos de la cara y relajar los músculos de la cara, hay uno. Si ustedes se ponen acá, si esto está duro y duele, es porque están tensionados. Se ponen acá y masajeamos. Despacito, despacito, despacito. Hay otro ejercicio que a las mujeres nos viene bárbaro porque aparte nos saca las arrugas, que es el siguiente. Miren las manos, van ahí, ¿lo ven? ¿Sí? Estiro, no levanten hombros, ¿Sí?
estos son algunos de los ejercicios. No podemos hacer todos, si no vamos a estar 5 horas, pero son algunos de los ejercicios que pueden hacer. Yo después les puedo pasar más sitios donde los van a encontrar, pero son ejercicios necesarios porque trabajamos con el cuerpo. Uno no trabaja solamente con la voz, trabajamos con el cuerpo. Y esos ejercicios de relajación van a ayudar a que yo esté mucho más tranquila. Esto es un intérprete. O por lo menos es lo que ve la persona. ¿Qué ven acá? El pato va deslizándose como si estuviera haciendo, no sé, patinaje sobre hielo. ¿Sí? ¿Qué es lo que no ven? Estos somos nosotros, ¿sí? El cerebro, todo el tiempo procesando. Lo que yo tengo que mostrar es esto, mientras hago esto. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ok. ¿Qué tendrá que ver esto? Alguna vez leí, me gustó y lo adopté, una frase que decía: un intérprete es como un piloto de avión. El piloto de avión se capacitó, obtuvo su título, tiene miles de horas de vuelo de práctica. De hecho, cada vez que se sube al avión, tiene horas de vuelo, como nosotros tenemos horas de práctica, horas de cabina. Pero nunca, jamás se sube al avión sin qué. Tiene plan de vuelo. Yo no puedo subirme al avión si no sé de dónde voy, a dónde voy, cómo voy a llegar y qué voy a llegar. En el caso de los intérpretes, nuestro plan de vuelo se compone de 5 preguntas. Algunas le voy a tener que hacer al cliente para poder cotizar, otras le voy a tener que investigar. Por ejemplo, para cotizar necesito saber cuándo. Una, porque tengo que liberar agenda. Lo otro, porque no es lo mismo un evento que va a durar 1 hora, que va a durar 2 o que va a durar 5 días. La otra pregunta para cotizar es el dónde. No es lo mismo que el evento sea en Bogotá, en Medellín o en las Islas Canarias. Ojalá. ¿Sí? Pero bueno, tengo que saber quién se va a hacer cargo de los gastos, quién se va a hacer cargo del seguro, cómo voy a viajar, etcétera, etcétera. Las otras 3 preguntas tienen que ver con el trabajo en sí. La primera es ¿quién? El quién se desdobla en 2. ¿Quién o quiénes van a ser los oradores? De lo cual tengo que saber, si puedo, el nombre, porque lo tengo que saber pronunciar. No hay cosa peor que pronuncien mal o que digan mal el nombre de uno. Yo me llamo Alejandra Jorge y hay muchas veces que me han llamado Alejandro Jorge y no hay cosa que me ponga de peor humor. Pero además tengo que saber del orador. Y todos me dicen, entonces tengo que investigar mucho en Wikipedia. No, lo que tengo que hacer es usar YouTube o buscar el sitio de la fundación, la investigación del diplomático y demás, porque lo que tengo que hacer es escuchar. Yo voy a trabajar con la voz del orador, no con la biografía del orador. Y el otro quién, yo les dije que había 2, es a quiénes le va a hablar. Son expertos, son pares, es asimétrica la relación. Porque eso me va a definir el qué. En general, como dijo Marcos, a los intérpretes noveles lo que más les preocupa es, ¿pero de qué tema se te va a tratar? El tema va a venir, no importa. Lo puedo investigar, en general tengo tiempo, pero el qué, cuánto voy a investigar, cómo voy a armar mi glosario, se va a relacionar con esto del simétrico. No es lo mismo un ingeniero nuclear que viene a hablarle a otros ingenieros nucleares sobre problemas que hubo en una planta nuclear, que un ingeniero nuclear que viene simplemente a presentarse entre una embajada. Porque la relación es totalmente diferente. Y la última pregunta, que para mí, que soy de la teoría funcionalista de traducción, es capital, es el ¿para qué? ¿Para qué viene a hablar? ¿Para qué lo voy a tener que interpretar? ¿Cuál es la función? Ese va a ser mi plan de vuelo. Otro instrumento. Yo tengo que generar empatía. Empatía con el orador, empatía con el público. Les voy a contar una anécdota muy cortita. Cuando yo empecé, hace mucho, no tanto tampoco, pero hace mucho, me tocó trabajar con la empresa que llevó kiwi, la fruta, a la Argentina. En una de las exposiciones
el ingeniero agrónomo neozelandés dice, and in this case, perdón los que no hablan inglés, pero dijo, and in this case, we couldn't use hydroponics. Yo dije, en este caso no podemos usar el sistema de cultivo que en inglés se llama hydroponics. Lo que hice fue, sí sabía de qué estaba hablando, sí sabía que estaban hablando de sistemas de cultivo, pero a pesar de todo lo que yo había investigado, esa palabra no me había aparecido en el glosario. Y me hice cargo de que no sabía la traducción, no de que no entendía nada de lo que estaban hablando. Uno de los ingenieros presentes levanta la mano y me dice, se dice hidroponía o cultivo seco en suelo. Su nombre, Corrales. Muchas gracias, Corrales. Permítame, porque hay algo que es importantísimo. Nunca puedo dejar ni al público ni al orador en secreto de lo que está pasando. Entonces le dije al orador, le dije a mi cliente, sorry for the interruption. Mr. Corrales here was just helping me translate the term into Spanish because I didn't know the Spanish for hydroponics. El neozelandés dijo, thank you very much, Mr. Corrales. Corrales se convirtió en el héroe de la tarde. Yo salvé el pellejo y, anécdota verídica, después Corrales me contrató para otro trabajo. Hay algo que yo siempre les digo a mis alumnos. Cuando uno se embarca en la carrera de interpretación, es embarcarse en una carrera en la que uno tiene que asumir que es humano y que va a cometer errores. Si uno no puede convivir con el error, dedíquense a otra cosa. ¿Sí? Hay que aprender a convivir con el error. Yo genero empatía admitiendo que soy humano, no creyéndome súper humano. ¿Sí? ¿Se entiende? Concentración. En la cabina también a veces es muy difícil concentrarse porque a veces hay problemas de sonido, como pasó, pero en consecutiva todavía es peor. A mí no me puede distraer ni el señor que pasa con las bandejas, ni lo que está pasando en la calle. Hay distintos ejercicios que se pueden hacer para aprender a concentrarse. Les propongo uno que yo hago muy seguido, lo tienen que hacer de a dos, y es el siguiente. Uno de los dos se pone a escribir en español un cuento que conoce, Caperucita Roja, Blancanieves, no importa, cualquiera. Empiezan a escribir el cuento. Mientras el otro, y eso tiene que ver con la disociación de la que vos también hablaste, la disociación de la atención, o sea, prestar atención a dos cosas, porque yo estoy escuchando al orador y tomando mis notas. El otro lee un discurso, puede leer una noticia, puede leer un artículo, lo que sea. Cuando termina, la idea es que el que estuvo escribiendo conteste preguntas sobre el texto que se leyó. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, con eso, lo que logramos... y una vueltita de tuerca más. Después me tiene que leer lo que escribió. No puede escribir cualquier pavada. Yo le pedí que escribiera Caperucita Roja. Entonces, tiene que tener sentido lo que estuvo escribiendo. Lo pueden hacer con eso, lo pueden hacer con números, que escriban los números del 1 al 100, por ejemplo. Sí es importante que una de las tareas sea automática para que la concentración vaya en una. Por eso es tan malo manejar y hablar por celular, porque me estoy concentrando en dos cosas que requieren atención. ¿Se entiende? Entonces ahí sí, pero en ese caso uno de los ejercicios que hacemos es ese. Hay otros que tienen que ver con disociación de la atención. Yo ahora les voy a mostrar sitios a los que pueden acudir y van a encontrar miles. Memoria. Los alumnos siempre, no, yo nunca voy a ser intérprete porque tengo mala memoria. No, yo nunca me acuerdo. Mentira. Todos tenemos memoria. La memoria es un músculo que se puede entrenar. Y la memoria es personal y además es selectiva. Yo me acuerdo de lo que me quiero acordar y no me acuerdo de lo que no me quiero acordar o de que por alguna razón me retrotrae algo que no me gustó y entonces lo archivo de otra manera. Primero, ustedes tienen que saber cómo se acuerdan de las cosas, cómo compartimentan la información. La memoria es como si tuviéramos cajitas chinas en la cabeza y uno va abriendo cajoncitos.
Por ejemplo, algo muy fácil, en nuestro país tenemos el DNI, ¿no? El Documento Nacional de Identidad. Mi memoria lo registró de una manera. O mi teléfono, por ejemplo. Yo lo registro de una manera. Si a mí me lo dicen cuando voy a una dependencia pública de otra manera, digo, a ver, perdóname, no. ¿Por qué? Porque mi memoria lo registró de una manera y para mí eso no es lo mismo que lo que yo sé. Tienen que aprender eso. Para eso hay un ejercicio que uso mucho. Todos vamos al supermercado, ¿sí? O al mercado o al almacén, todos vamos al supermercado. Hay personas que van al supermercado con la lista. Hay personas que hacen la lista en casa, la dejan y van al supermercado. Hay personas que van pensando en lo que van a tener que cocinar, entonces van recorriendo las distintas secciones del supermercado pensando en eso. Hay otras que piensan en la heladera, ¿no? En el frigo. Entonces uno va por estante pensando a ver qué tengo y qué no tengo, o qué tengo en la alacena y qué no tengo en la alacena. No hay maneras correctas e incorrectas de acordarse. Hay maneras de trabajar la memoria. Y esto se relaciona con la toma de notas. ¿Todos consumen pan? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué pan consumís? Integral, de centeno. ¿Alguna marca? No, es artesanal. Okay. ¿En tu caso? Lo mismo, igual. Pan integral con semillas. Pan Bimbo, del Tajo. Pan Bimbo. Perfecto, muy bien. No importa. Muy bien. ¿Vos haces lista para ir al súper? Sí. ¿Qué anotás en la lista? Si tenés que comprar pan, ¿qué anotás? ¿Vos? ¿Vos? Pan, perfecto. ¿Por qué? Porque las notas son para mí. Yo no las tengo que mostrar a nadie, nadie me las va a pedir, si me las va a pedir que me las pague. Entonces, yo anoto pan porque la nota, lo que tiene que hacer, que vamos a hablar después, es disparar la memoria, no es al revés. Muchos alumnos se taran, como decimos nosotros en español, con la nota, se desesperan porque quieren anotar todo. No tengo que anotar lo que yo ya sé, no tengo que anotar pan integral, que venga en rodajas cortadas, gruesas, que se llamen. Ni tengo que anotar pan de leche Bimbo que tenga el dibujito del señor con el gorrito. No, ya eso lo sé. En todo caso, lo debería anotar si se lo tuviera que dar a alguien más. ¿Sí? No, entonces, para mí esto de la lista del supermercado sirve. Un desafío que les planteo es, para los que hacen lista, hagan la lista, déjenla en casa, vayan a hacer las compras y después vuelvan y vean. No me echen la culpa de lo que no compraron, pero vuelvan a casa y vean, y eso va a ejercitar la memoria. Hay muchísimos otros ejercicios que no tienen que ver con lo lingüístico que tienen que hacer. Uno es, por ejemplo, cambiar el lado del mouse. Yo soy diestra, cambien el lado del mouse. Lo que tienen que hacer es ejercicios que fuercen el cerebro a hacer algo que no hacemos habitualmente. Si siempre vienen a la facultad por la misma ruta, dos ejercicios que pueden hacer. Uno, vuelvan a casa y traten de dibujar en un mapa el camino que ustedes hacen. Eso lo que va a hacer es mejorar la memoria espacial. Y lo otro que les propongo es que cambien la ruta. Y que cada vez que cambien la ruta, busquen algo que les llame la atención. Ay, mira, hay un nuevo florero. Ay, mira, hay un... ¿Sí? Para distraerse. Aprendan un deporte nuevo, aprendan un juego nuevo, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Algo que yo hago para la memoria que también tiene que ver con lo que yo llamo flexión léxica, que es tener más sinónimos. Esto que yo les decía de no siempre decir approach, enfoque o development, desarrollo, palabra que detesto. Uno de los ejercicios que hago es esto. Cada vez que se me cae algo, que se me cae, no que lo tiro a propósito, pero y esto lo hago en serio, cada vez que se me cae algo, vamos a suponer que se me cae esto, se me cayó, mi desafío es encontrar 5 palabras que empiecen con la misma letra. Y el desafío extra que me planteo es, si la palabra empieza con una consonante, que la segunda letra sea una vocal diferente. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, esto sería, a ver, lapicera, lámina, lema, lima, lomo, lumbre. ¿Sí? Eso no va a hacer que yo en mi próximo discurso lo diga, pero lo que sí hace es que yo tenga la flexión y la agilidad que necesito con la memoria. ¿Sí? Cambien el reloj, pónganse el reloj del otro lado. Hay muchos ejercicios. Y eso también tiene que ver con cómo armamos los glosarios. Esta es la forma en la que yo les enseño a mis alumnos a armar glosarios para interpretación. Esta es una mini captura de un glosario sobre medio ambiente. ¿Qué notan? En realidad es el mismo glosario, pero las palabras están en los dos idiomas. Esto se arma en Excel, en la solapa 1, voy a armar inglés-español si el orador es de Estados Unidos o de Inglaterra, y en la segunda español-inglés o al revés. ¿Por qué es importante que lo estudie así? Por lo que les dije antes. Porque nosotros vamos compartimentando. Si yo solamente armo mi glosario así, cuando alguien diga contaminación ambiental, voy a tardar un segundo más en que me salga pollution. Y otra cosa, fíjense que acá dice contaminación ambiental, pollution, contaminación por contacto, contamination. Si una palabra para ustedes tiene 5 traducciones, la anotan las 5 veces. No lo pongan como sinónimos en horizontal, la memoria no lo va a recordar así, la memoria compartimenta. Entonces, estúdienlo de las dos maneras. ¿Sí? Cuestiones de la memoria. Visualizar. La visualización es el ejercicio más poderoso que podemos hacer. Mientras el orador está hablando, yo me tengo que imaginar lo que está diciendo visualmente, como si fuera una película, no una foto. La imagen tiene que ser vívida, ahora que tenemos el 4K, ¿sí? La imagen tiene que ser vívida, lo tengo que ver porque eso me va a permitir recordar más detalles. Ejercicios que yo hago con mis alumnos es leerles cuentitos, digamos, y cada vez le voy agregando más detalles, y después lo que les pido es que ellos me cuenten qué vieron mientras yo les estaba contando. O listas de palabras sueltas, que ustedes se tienen que acordar, y cada uno se va imaginando una historia para podérselas acordar. En general, la memoria recuerda, sin problema alguno, entre 7 y 9 elementos. Ahora, si yo les dijera, se tienen que acordar 40 números, ustedes van a decir, ¿cómo hago? Me acaba de decir 7, no me voy a acordar 40. Sí, piensen en los números de teléfono que ustedes se saben de memoria. El problema de la generación X, Z y W es que dependen mucho del celular. Como está en el celu, no me lo tengo que acordar. Bueno, dependan menos del celular. Pero si yo les digo, díganme su número de teléfono, el número de teléfono de la madre, el número de teléfono del novio, de la novia, del amigo, sí lo saben. La idea es cómo los agrupamos, cómo asociamos, ¿sí? Otra cosa, ritmo y rima. Seguramente todos se acuerdan de lo que aprendieron en la escuela primaria. Alguna poesía, algún cantito, alguna canción. Es más, yo aprendí la marcha de San Lorenzo que tenemos con San Martín sin tener idea de lo que decía, pero yo me la aprendí de memoria. ¿Por qué? Porque tenía música. Cuando tengan que estudiar glosarios, mi sugerencia es, si les gusta, si no les gusta, no, que pongan música de fondo, no cumbia, rock, no. La música que más ayuda es la música que está compasada, la barroca, que puede ser Bach, por ejemplo. Eso ayuda. Y si no, estúdienlo con rima. Contaminación, pollution, pollution, contaminación. Eso hace que el cerebro lo registre de otra manera. Yo me acuerdo de los versitos que estudié en segundo grado, ya lejos y hace tiempo. Reglas mnemotécnicas. Pueden armarse reglas, saben lo que es, ¿no? La mnemotécnica que les ayuda a armarse siglas o armarse acrónimos o generar palabras, ¿sí? Con ideas que tienen que concatenar, también sirve. Y lo otro es el contexto. El contexto sirve, no solo el contexto en cuanto a lo situacional, sino el contexto de, yo por ejemplo tengo muchísima memoria visual,
Entonces, hay otras personas que tienen más memoria auditiva, con lo cual les sirve más repetir en voz alta. A mí no. A mí me decís una palabra y yo te voy a decir, ah, sí, eso estaba en el primer renglón izquierdo de la mano de acá, de la página rosa con el número 4. Dependerá. Pero la visualización es absolutamente esencial. Ups, perdón. Aquí, en estos sitios, tienen para divertirse. Muchísimos ejercicios para la memoria, hay de todo tipo, hay para distintos tipos de memoria. No tengo tiempo de entrar en eso, pero hay distintos tipos de memoria. La memoria de largo y mediano plazo, que es la que se pone, por ejemplo, en juego en simultánea, que es lo que yo estudié y lo que sé, la memoria de trabajo, que es lo que necesito, la memoria inmediata, que es lo que hace que si alguien me dijo, me llamo Silvia, cuando yo me dé vuelta, diga, ah, Silvia, no, que, uy, ¿cómo era el nombre? ¿Sí? Y si no me acuerdo, muchas veces lo que tengo que hacer es exagerar. Entonces, si a mí Silvia me hace acordar a una reina rusa, por ejemplo, yo me la tengo que imaginar vestida. O sea, cuanto más exagerada sea la imagen y más vívida, más fácil me va a resultar acordar. Entonces, cada vez que yo la vea a Silvia, la voy a ver vestida de rusa, con la corona, con todas las joyas, con la... ¿Te gusta? ¿Te gustó? ¿Te va? ¿Te va? Bueno. Pero cuanto más exagerada sea, mejor. Acá también tienen imagen mental y hay en español, en inglés y en francés. No pretendo que seamos Pavarotti. Marcos ya habló de eso. Habló del volumen. ¿Me escuchan allá atrás? Más o menos. Tiene que ver con la acústica. Eso es algo que van a tener que medir. Pero escuchar, me escuchan. La voz, que se tiene que entrenar con la respiración, tiene que llegar a todos lados. El volumen no puede ser un volumen así, ni tampoco puede ser un volumen así. Sobre todo en simultánea, además que lo tenemos en el oído, si no me voy a quedar dormida. La segunda cosa que tenemos que manejar es el timbre de voz. No puedo tener una voz así que sea muy aguda, ni puedo tener una voz así que sea muy gruesa. ¿Sí? Término medio. Y el tercero es el ritmo. Como dijo Marcos, si yo hablo en un tono monocorde, muchas veces nos toca con oradores monocordes, que uno tiene que despertarse cada tanto porque si no uno se duerme. Pero si yo les hablara todo el tiempo así, no pusiera ningún énfasis y no hiciera pausas y demás, a los 2 minutos los perdí. Tiene que ver con el énfasis, también con el histrionismo. A mí lo que vos dijiste me hizo acordar una anécdota. Una vez había el dueño de una empresa había venido porque se celebraba el centenario. Imagínense la edad del señor, ¿sí? Él hablaba muy pausadamente y la intérprete, curiosamente, dijo, es un placer estar aquí con todos ustedes. Y toda la gente miró como diciendo, cambió la personalidad. Entonces, eso tampoco se puede hacer, ¿sí? Pero sí hay que aprender a manejar la voz. Y eso, insisto, tiene que ver con la respiración, tiene que ver con tomar agua y con hacer ejercicios específicos para manejar las cuerdas vocales. Pobre Homero. Cultura general. Cuando yo era pequeña y estaba estudiando interpretación, nos decían, tienen que leer el diario todos los días. Y llegábamos a la clase y nos preguntaban cuáles eran las noticias. Yo ya sé que ustedes no leen el diario. Entonces, lo que se me ocurrió, que lo experimenté, hice un estudio y demás, hace 3 años, fue trabajar con películas, series y programas de televisión. Estas son de Argentina. Ustedes deberán buscar las colombianas. Estas tienen que ver con la cultura estadounidense, estas tienen que ver con la cultura británica. No son todas, la lista es muchísimo más larga. Lo que hago es pedirles a los alumnos que miren, por ejemplo, esto es una serie de televisión, ¿sí? Que esta está en Netflix, no importa. ¿Qué pasa? La cultura general no tiene que ser enciclopedista. Yo no tengo que tener conocimientos acumulados sin ton ni son. Tiene que tener un propósito, tengo que saber el para qué, tengo que saber el para quién. Si van a trabajar en Bogotá, un consejo que les doy es
sepan los nombres y algo de la historia de todos los monumentos icónicos que hay en la ciudad. Porque me ha pasado, el intérprete, sobre todo en consecutiva, no solamente está en el momento de la consecutiva, sino que muchas veces tiene que acompañar. Yo trabajo con delegaciones, entonces las delegaciones diplomáticas van recorriendo la ciudad, y entonces a mí me preguntan, ¿y por qué la Casa Rosada es rosada? ¿Y qué es ese obelisco? ¿Y por qué está el obelisco? ¿Y por qué está la flor? ¿Y por qué? Y uno no puede decir, no, eso no es parte de mi trabajo, no lo hago. Al contrario, eso es parte de mi trabajo. Si mi único trabajo se redujera a trabajar con lo lingüístico, para eso está Google y lo hace más rápido, ¿sí? O están las herramientas de inteligencia artificial. No quiero eso. Yo quiero sumar valor. Sumar valor para mi cliente implica eso. ¿Qué hacen los alumnos? Tienen que mirar la película. Yo no les obligo, yo les doy la lista, no los obligo a nadie a que mire ninguna específica, pero sí me ha pasado, sobre todo con las últimas generaciones, que han mirado películas como La Noche de los Lápices, que tienen que ver con los episodios de desaparecidos en nuestro país, que me dijeron, yo no sabía eso, y entonces, por supuesto que la película no es la historia, es decir, la película novela la historia, pero da pie a la conversación. Entonces se sientan con los padres, se sientan con los amigos, lo mismo con Forrest Gump, no sé si la vieron, pero Forrest Gump recorre la historia de Estados Unidos muchísimo, y entonces la idea es ver qué se rescata de lo histórico y qué se rescata de lo cultural, que se va a transmitir en frases que después se usan en los discursos. En los discursos, por ejemplo, ayer que hablaban tanto de Borges, yo me acordaba, en los discursos en inglés, en el inglés británico, por ejemplo, citan mucho a Shakespeare, aunque uno no se dé cuenta, y citan mucho la Biblia. En los discursos de Estados Unidos, por ejemplo, citan cuestiones que tienen que ver con, no sé, la guerra de las galaxias, por ejemplo, o con frases de Forrest Gump, que uno no sabe de dónde salieron, ¿sí? Pero es bueno saberlo. Así que además de leer todo lo que tienen que leer en la currícula, los invito, digamos, a que ustedes busquen películas que tengan que ver con su historia, que tengan que ver con Simón Bolívar, que tengan que ver con Camilo Torres, etcétera, pero que sepan, digamos, cómo eso va a influir en el ámbito en el que ustedes van a trabajar. Y me parece que esta es una forma más cercana, digamos, hacia ustedes, que leer el periódico, que de cualquier manera, igual lo pueden leer digital, no hace falta. Y si leen el periódico, por lo menos lean los titulares. Yo siempre digo que no salgo de casa sin hacer 3 cosas. Lavarme los dientes, ponerme perfume, poco, como dijo, pero ponerme perfume y leer los titulares de los diarios. Y leo los titulares de 4 diarios. En mi caso, en Argentina, Clarín, Página 12 de Nación, y siempre leo o el Washington Post o el Le Monde Diplomatique. Los titulares, por lo menos para saber qué está pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque puede ser que en el intermedio entre que uno corta la cabina y se encuentran en el café y empiezan a conversar, surja algo. A mí me pasó una vez, estaba trabajando para el expresidente Fernando de la Rúa, que esa tarde yo sabía que viajaba a Suiza. Y la pregunta vino, ¿Do you like chocolates? Aren't you lucky? Si yo no hubiera sabido que se iba a Suiza, la pregunta hubiera sido, ¿a usted le gustan los chocolates? ¡Qué suerte que tiene! Y el otro... No, mi interpretación fue, ¿qué suerte que tiene de viajar a Suiza? ¿Le gustan los chocolates? ¿Sí? El agregado del Suiza tiene que ver con lo que yo sabía de la situación, ¿sí? Así que siempre lean los titulares. A buen entendedor, ejercicios de oratoria. Al principio de todo hablé de esto del temple, ¿sí? De tener calma, de estar pausado, de no apresurarme. Ejercicios de oratoria. Yo, además de que les recomiendo que hagan cursos de oratoria, pero si no, hay 2 ejercicios que yo hago con mis alumnos. El primero es, les doy un tema, así, agua de borrajas, para que hablen 2 minutos, pero es un tema tonto, no sé, tu color favorito.
Las vacaciones. ¿Qué hiciste el fin de semana? Y lo que veo en esos 2 minutos es, primero, si vas a hablar de tu color favorito, tienes que usar terminología específica que tenga que ver con colores y no decir todo el tiempo el color, el color, el color, el color. ¿Sí? Matiz, ¿sí? No sé, sombras, luces, etcétera. Cómo manejan el cuerpo. El hecho de que, por ejemplo, tengo que manejar la relación con el público. Cuando yo le hablo al público, tengo que siempre manejar un diamante. Es esto, tengo que mirar así, así, así y así. No puedo dejar a nadie afuera. No puedo concentrarme en una sola persona porque decir, por Dios, ¿qué hice? Y tampoco puedo dejar a parte del auditorio sin mirar. Y el otro ejercicio que hago es darles un discurso para que preparen, pero yo no les doy el tema. Lo que yo les doy es el tenor del discurso. Por ejemplo, tenés que preparar un discurso que tenga muchísimos chistes. Tienen que durar 3 minutos y lo que hacemos en clase es el simulacro de la interpretación consecutiva. Puede ser, tenés que preparar un discurso que tenga muchos términos técnicos, 10 términos técnicos, y entonces tiene que armar el glosario, el que va a ser de intérprete tiene acceso a ese glosario antes, y el tema puede ser, no sé, la moda, los caniches, no me importa, el tema lo eligen ustedes. Pero esos ejercicios los pueden hacer. La idea es acostumbrarse a hablar en público. ¿Se acuerdan que yo al principio dije que teníamos instrumentos propios, que son los que acabo de mencionar, y estos son los accesorios? El anotador, como dijo Marcos, esto de que tenga los espirales arriba, no solo tiene que ver con que no se me caen las hojas, sino que además es mucho más fácil. Les voy a hacer el movimiento. Yo apoyo el dedo donde empiezo a interpretar, lo voy girando las hojas. Cuando termina la intervención del orador, vuelvo desde donde tenía el dedo. Si yo tengo que hacer esto, digamos, el movimiento físico es muchísimo más complicado. Símbolos. No tenemos tiempo de dedicarnos mucho. Hola. Ahí. Muchas veces los alumnos, no me entiendo la letra. Si no me entiendo la letra, tenemos un problema. Houston, hablando de frases. Así que la letra tiene que ser grande y tiene que ser legible. Con lo que cobra el intérprete, bien puede darse el lujo de usar un anotador por jornada, ¿sí? Así que no vayan. Llévense muchos anotadores. Las notas no se toman en lápiz ni se toman con micro, se toman con virome común y silvestre, la barata. Llévense muchas para que no se les gasten. No se toman en lápiz porque se puede borrar sin querer y no se toman con micro o con fibra porque también se puede diluir en la hoja. Así que el color que les guste, en general azul o negro, que se lee mejor. No se anota lo que no se entendió, no, porque después cuando llegue no voy a saber qué hacer con eso. Entonces, lo que no entendí, no. En consecutiva, como dije al principio, puedo repreguntar. La repregunta al orador tiene que ver con conceptos clave. No lo puedo preguntar todo otra vez lo que dijo, pero algo que no entendí, que me parece clave, se lo puedo preguntar. Puedo inventarme símbolos, que ahora vamos a ver, en general, ahorran obviamente espacio, ayudan a no sobrecargar la memoria, pero acuérdense de esto de pan, yo anoto pan. El resto de los datos me los voy a tener que acordar. Y también, como dijo Marcos, se toman en décalage, que es otro de los principios de Rosanne, y en general, para nosotros y para nuestra cultura, de izquierda a derecha. Usen la imaginación para crear símbolos. Estos son míos. Hay algo que es cierto. Yo a mis alumnos no les sí les doy algunas reglas básicas, pero no les enseño los 150 símbolos de Rosanne, porque la experiencia me enseñó que uno en realidad después los símbolos los hace suyo y la idea no es que uno no puede interpretar porque se tiene que acordar del símbolo, sino al revés. Antes. Por lo tanto, si esto es antes, esto va a ser, y esto va a ser durante, mientras, tanto, entre, etc. Y me sirve para entre físico o entre... No. Esto, que parece un ángulo, es un ojo.
Por lo tanto, esto puede ser estudio, análisis, introspección, lo que yo quiera, es un símbolo. Este es el verbo. Por lo tanto, esto sería analizar, estudiar, ¿sí? Enfocar. Y esto, que viene de acá de antes, es prever. ¿Ven cómo los símbolos tienen como una lógica, ¿sí? Cuando uno los crea? Hay muchas reglas de símbolos, insisto, hoy no tenemos tiempo, funcionan a partir de, digamos, asociación de conceptos, como por ejemplo la silla, tiene que ver con todo lo que es autoridad, porque siempre están sentadas, presidente, reina, rey, etcétera, metonimia, sinécdoque y demás, pero bueno, hoy no podemos entrar. Esto es ción, ¿sí? Entonces esto será visión, percepción. Y esto es punto de vista, ¿sí? Pero ven que tiene como una cierta lógica. Vamos a ver. Unívocos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo esto lo creé para antes, no lo puedo usar después para decir mañana. No tiene sentido. El término tiene que ser unívoco. ¿Se acuerdan lo que mencioné? ¿Sí? Gracias. Lo que mencioné del plan de vuelo, si yo ya sé que hay términos que se van a repetir y los tengo que crear, los creo antes del evento, porque los voy a tener que estudiar. Insisto, propios, esos son mis símbolos. Ustedes pueden generar los que ustedes quieran. Y es más, si a ustedes les resulta más fácil escribir la palabra, bienvenido sea. Ahora tengan en cuenta algo. No sé si vieron, pero los símbolos son todos como rayas, ¿sí? Si yo tengo que escribir una palabra, miren el movimiento de la mano. Esto son segundos que se pierden. Por eso, por ejemplo, la regla para decir que no es tachar, y la tachadura es así. Yo escribí el símbolo y lo tacho. Levanto la mano y bajo. Porque si yo tengo que hacer esto, volver y volver a tachar, perdí tiempo. Entonces tienen que ser económicos. Funcionales a ustedes. 5 más. Usen lo que sepan. Las abreviaturas que ustedes usan, por ejemplo, ¿por qué? Usen símbolos de matemáticas, igual, equivalente, inclusive, desigual, no sé, pertenece. Símbolos de la ciencia, el oxígeno, el agua, etc. Símbolos del tráfico. ¿Por qué no usar el símbolo de prohibido? ¿Por qué no usar el símbolo de atención? Usen lo que sepan y lo que a ustedes les resulte conveniente. Los símbolos deben ser versátiles y deben ser orgánicos. Esto es el símbolo que nosotros usamos para producto, ¿no? Para la multiplicación. ¿Sí? Perfecto. Esto para mí es producto en el sentido económico. Entonces, si yo le agrego esto, va a ser producción. Si le agrego la R, va a ser producir. Si le agrego una flecha para afuera, las flechas son mágicas. Si le agrego una flecha para afuera, va a ser exportar. Y si le agrego la flecha para acá, va a ser importar. Y si le agrego la flecha para acá y el sion, va a ser importación. ¿Lo ven? ¿Cómo los vamos armando? ¿Sí? Y el otro, todo lo que sube, ¿sí? Desarrollo, crecimiento, progreso, todo con flecha. ¿Sí? Porque, insisto, es la idea y no la palabra. Si no, tomaría taquigrafía y si no, haría esto de grabar y decir uno por uno lo que dijo. Y hay algo que no importa todo lo que yo pueda decir sobre símbolos, queda mucho más para decir. Ese sitio es perfecto, les cuento. Speechpool es un sitio, se tienen que suscribir, pero es absolutamente gratuito. Trabaja con 20 y pico de lenguas. Y lo único que les piden, que no es obligatorio de cualquier manera, es que ustedes contribuyan. Pero lo que tiene Speechpool son pequeños videos que han grabado estudiantes de interpretación o profesionales de interpretación, videos de entre 4 y 10 minutos de los temas que ustedes se imaginen, y ustedes pueden entrar al sitio,
elegir el idioma, elegir el tema. El sitio les indica si el video es más apto para practicar consecutiva que para practicar simultánea y les da un grado de dificultad de la grabación, si es muy difícil, si es para principiantes o no. Y además tiene comentarios de los usuarios y tiene un rating, ¿no? Como las estrellitas. Entonces ustedes pueden entrar y usar cualquiera de esos videos gratuitamente como práctica. Son videos cortitos y los pueden usar y son fantásticos. Ahí dice pero ya les digo, hay en francés, en italiano, en portugués, en polaco, en alemán, muchísimos. Y como les decía, no importa todo lo que yo pueda hablar, los símbolos se aprenden con la práctica. No hay reglas mágicas, ni Marcos ni yo los aprendimos en 2 días y uno va mejorando su propio sistema y lo va perfeccionando a partir de practicar. Y, a ver, sí. Hablando de tecnología, obviamente yo puedo grabar al ahorrador, pero en realidad termino haciendo una especie de simultánea. Y estos son 2 sistemas que se pueden usar en la tablet. Está el Note Shelf y el Penultimate, que solamente si tienen tableta iPad. Si no tienen un iPad no funciona. A mí, como dijo Marcos, me da pavor, pero no me da pavor porque ay, me van a sacar el trabajo. Me da pavor porque si yo llego a apretar mal el botón y apreté Delete y se me borró todo el discurso, me mato. Entonces, lo pueden usar para buscar palabras, lo pueden usar como segundo, pero como dijo Marcos, como digamos, respaldo, pero no como instrumento principal. Y los dejo con esto. Esto es un friso maya. Aquí lo que vemos es una persona que llega con otra persona de visita a un mandatario. Como verán, acá tienen como una especie de cortina, ¿lo ven? ¿Sí? Es una situación, digamos, muy protocolar. Vienen con regalos, ¿sí? Para el mandatario. Pero a mí me interesa que nos concentremos en ese. La imagen no la pude conseguir con más claridad, pero la imagen muestra a una persona que tiene una pluma roja en la cultura maya y que tiene este friso. En la cultura maya eso se refiere a personas que tienen que ver con las letras o con la historia. La lapicera, entre comillas, que tiene, eso se llama grifo, ¿sí? Se parece al sistema kanji del japonés, que son conceptos. Y ese grifo, ¿saben lo que dice? Se ve apenas. Chiharam, que es chilam, que quiere decir intérprete. Venimos desde esa época. Estamos en los frisos mayas desde esa época. El intérprete, que además es el único que tiene esta línea de diálogo que dice acá lo que están diciendo los otros que no tienen voz. Aprovechemos la voz que tenemos como intérpretes. Muchas gracias.